Alberto Ibáñez, diputado de Compromís y del Grupo Plurinacional Sumar. Muchas gracias por venir a hablar con Demócrata. A vosotros. El presidente Sánchez anunció a principios de enero una batería de medidas para complementar a las ya existentes y tratar de garantizar el acceso a la vivienda, y su grupo tildó las medidas de insuficientes. ¿Qué es lo que a su juicio le falta a ese plan? Bueno, yo creo que efectivamente el presidente del gobierno ha hecho un giro discursivo, una figura que él tiene bastante habilidad para hacer, pero no ha habido un giro en sus políticas, ¿no? Yo creo que ahora mismo la vivienda es el principal problema de la mayoría de la gente y que tenemos que trasladar ese lema que parece que ha asumido el Partido Socialista, que la vivienda no es un bien de mercado, sino un derecho, a las políticas públicas. Para ello hay que tomar medidas valientes como, por ejemplo, prohibir la compra especulativa en nuestro país, hacer los alquileres indefinidos, hacer que el control de precios también sea para el alquiler de habitaciones o el alquiler vacacional. Hay muchas medidas y luego, evidentemente, impulsar una compra masiva de vivienda pública para tener un parque público a la europea. Quedan muchas cosas por hacer y, desgraciadamente, el Partido Socialista nos tiene con regalos a los rentistas en materia fiscal y no se termina de atrever a meter medidas regulatorias potentes. Una de las medidas, precisamente la que mencionaba, de regalos fiscales, era la exención hasta el 100% en el IRPF a los propietarios que alquilaran en función del índice de precios de referencia. ¿Se plantea Sumar votar en contra de esa medida? Obviamente, para nosotros la política fiscal tiene que ser progresista, tiene que pensar en la mayoría social. No tiene sentido que el Ministerio de Hacienda se plantee que los currantes paguen por el IRPF del salario mínimo interprofesional y al mismo tiempo se oponga a que las SOCIMIs paguen impuestos, continúe pensando que quien tiene 8 viviendas, en vez de pagar un 25% del impuesto de sociedades, paga un 15%, y en cambio ahora venga con que hay que regalar. A la gente que tiene una casa que no la utiliza para vivir, lo que hay que explicarle es que esto no es un bien con el que especular y que evidentemente tiene derecho a poder alquilarlo, pero no a cualquier precio. Ahí no hay libertad, porque entonces quitamos la libertad del que no tiene casa. Y por tanto, ante este giro del Partido Socialista, que lo que dice es quien se porte bien le perdonaremos impuestos, nosotros pensamos que quien se porte mal le hincharemos a impuestos. Es un cambio bastante importante. Eso le iba a preguntar, si le habían trasladado algún tipo de alternativa concreta a ese 100% de exenciones, si acaso una rebaja gradual o un endurecimiento de la fiscalidad. Ahora mismo el rentismo es la peor desigualdad que hay en nuestro país. La herencia representa el 75% de la desigualdad en España. Y lo que no tiene sentido es que le regalemos impuestos a aquella gente que vive no de su trabajo, sino de alquilar la casa que heredó de su abuelo. Y por tanto, nosotros pensamos que no es que haya que negociar si en vez del 100 tiene que ser el 70, es que no hay que hacerlo. Y no hay que hacerlo, entre otras cosas, porque Moncloa tiene un informe, que es el España 2050, que indica que la transferencia de rentas, lo que la derecha suele llamar la paguita, el 20% más rico percibe el triple que el 20% más pobre, y es justamente por este tipo de trampas. Estoy convencido que cualquier trabajador sabe que no puede eludir impuestos por su salario. En cambio, aquella gente que tiene 3 casas y las alquila sabe las triquiñuelas, aquella gente que tiene una empresa sabe de qué forma de poder desgravarse el coche que no es de la empresa, pero así paga menos impuestos. Y creo que ahí es donde tenemos que ser duros, junto obviamente a una política fiscal contundente contra las grandes eléctricas, la banca, etc. Pero también a aquella gente que cree que es lícito poder ser rentista, aquella gente que sueña con vivir de sacar el sueldo a los trabajadores y no de trabajar. Hace unos meses Sumar presentó una propuesta para acabar con la rentabilidad del arrendamiento de viviendas para usos no residenciales, para cuando no fuera el uso de la vivienda, no fuera para uso residencial. ¿Existe una negociación ahora mismo con el Ministerio de Vivienda o con el Ministerio de Hacienda para llevarla a cabo? Bueno, nosotros con el Ministerio de Vivienda sí tenemos abierta una negociación en el marco del Plan Estatal de Vivienda, donde entendemos que tiene que haber una negociación más profunda
que solamente la transferencia de recursos de las comunidades autónomas, que es importante. Entendemos que en un momento como el actual también está la vía de la construcción de esa empresa pública de vivienda y que hay una parte que no hay negociación encima de la mesa, entre otras cosas porque el Partido Socialista ha decidido estar al lado del Partido Popular y de Junts en materia fiscal, que es todo lo que tiene que ver en gravar a las rentas del capital y no a las rentas del trabajo. Desgraciadamente, la vicepresidenta Montero hoy ha venido a decir que el salario mínimo ya es muy decente. Yo no sé si con 1.200 euros, teniendo en cuenta que un zulo de 50 metros en una ciudad como Valencia cuesta más de 1.000 euros, se puede vivir. Creer que esta gente tiene que pagar impuestos mientras que los propietarios de Airbnb no pagan IVA, mientras que los hoteles sí. Pensar que hay que desgravar a quien hace cosas en sus propiedades mientras la gente no tiene vivienda, no puede alquilar, me parece estar muy fuera de la realidad. Y por tanto, deseo que el Partido Socialista, en el marco de esa negociación de presupuestos generales del Estado, cuando se abra, entienda que sin reforma fiscal no puede haber presupuesto. Entiendo entonces que las propuestas fiscales en esta materia se van a intentar negociar o tramitar en el marco de los próximos presupuestos. Sí, yo creo que en los presupuestos ponemos siempre el foco en la parte de gasto y creo que es importante. Creo que un gobierno progresista tiene que invertir mucho en vivienda, en sanidad, en educación, en medio ambiente, etcétera, pero no es menos importante el capítulo de ingresos. Y yo creo que hay que hacer mucha pedagogía fiscal. Yo soy un amante de los impuestos, simplemente creo que en este país están muy mal diseñados. Desgraciadamente, se paga muchos impuestos por trabajar y por consumir, y paga lo mismo por una barra de pan de impuestos una persona en el paro que Ana Patricia Botín, y en cambio aquella gente que vive de especular, que vive del rentismo, que vive pues, ¿no? de fondos buitre, de empresas, pagan muy poco. Y creo que esa es la reflexión que tenemos que tener. Yo no tengo miedo a que digan que este gobierno sube los impuestos. Creo que el debate es a quién. Y creo que ahí es donde el Partido Socialista tiene que decidir si quiere seguir siendo el amigo de la patronal de las constructoras, el amigo de los fondos buitre, de la gran banca, o en cambio se pone al lado de la gente a la que defiende y le vota. Ha hablado de prohibir las compras especulativas de vivienda. ¿Qué concretamente propone Sumar en este sentido? Bueno, yo, por ejemplo, lo planteaba esta semana en el Pleno, no entiendo que haya empresas que puedan comprar vivienda. Porque si hemos decidido que la vivienda no es un bien de mercado, sino es un derecho, ¿para qué necesita una vivienda una empresa? Para especular, para sacar un lucro, una plusvalua. Por tanto, creo que una cosa fácil es no permitir que las personas jurídicas, que las empresas puedan adquirir vivienda en España. El Partido Socialista, en su congreso, donde suelen ponerse rojos y luego ya van descafeinándose, planteaba el que no puedan comprar vivienda personas extracomunitarias. Yo, como valenciano, aplaudo esa medida. Tenemos una realidad, sobre todo en la zona de Alicante y de la costa, donde hay mucha tensión por la compra de millonarios de otros países, pero creo que es insuficiente. No solo es personal no comunitario, también gente de la Unión Europea, pero también gente de España. A mí no me importa si el propietario del fondo de inversión, del fondo buitre, es una persona de Luxemburgo, de Canadá, o es una persona nacida con 8 apellidos españoles. Por lo tanto, creo que también podemos empezar a prohibir este tipo de compras. Y luego hay otros países en nuestro entorno que han decidido que solamente se pueda comprar vivienda para 2 cuestiones. 1, para residir, o 2, para alquilar a un precio razonable pactado con el Estado. Creo que esa es la vía. Creo que efectivamente es el camino hacia donde tenemos que avanzar junto al alquiler indefinido. Y la propuesta sería tanto en zonas tensionadas como en cualquiera, sin ningún... Creo que en España ya no existen las zonas no tensionadas. Creo que al igual que hay quien cree que la vivienda es un problema de jóvenes y se equivoca, porque hoy hay parejas que no se divorcian porque no tienen dónde ir uno de los dos, hay familias que no tienen para poder empezar su proyecto vital, por tanto no tiene que ver con su edad. Tampoco creo que sea una cuestión solo de las grandes ciudades, que evidentemente el precio de la vivienda en ciudades como Valencia, Alicante, Barcelona, Madrid están muy disparadas, pero también lo están en otras ciudades medias y pequeñas, donde ya es imposible alquilar por 400 o 500 euros. Y esto antes nos parecía un precio alto. Ahora parece que todo lo que está por menos de 1.000 es asumible. Evidentemente, pagar 1.000 euros por alquilar está muy lejos de la recomendación de la Unión Europea de no destinar más del 30% de tu salario, de tus ingresos a la vivienda. Pese a llevar más de 1 año y medio desde la aprobación de la Ley de Vivienda, apenas se han aplicado controles de precio por las resistencias de las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, pero también
las gobernadas por el Partido Socialista. ¿Qué se puede hacer para facilitar, incentivar mm, o obligar a las comunidades a poder aplicar esos controles de precio? Yo creo que más que obligar a las comunidades autónomas hay que seducir a la población para que vote a otros partidos. Yo soy muy escrupuloso con las competencias y creo que el señor Mazón o la señora Ayuso tienen derecho a defender su proyecto político, que es la ley de la selva, y que el mercado tiene derecho a que por un zulo de 40 metros cuadrados la gente pague 1.200 euros. Pero la gente cuando vota a Mazón o Ayuso tiene que ser consciente que ese es el modelo que ellos defienden. Ahora bien, yo soy de los que piensa que España no solo es competencia autonómica la vivienda, hay competencias estatales, la ley de arrendamientos urbanos, por ejemplo, o todo lo que suponga el control de precios. Nadie duda que durante la pandemia la gestión sanitaria era competencia de las comunidades autónomas. Pero fue el Ministerio quien decidió limitar el precio de las mascarillas. Porque la planificación económica del país y todo lo que supone el control de precios es una competencia que tiene reservada el Estado. Por tanto, si mañana quiere el presidente del gobierno y su ministra de Vivienda, claro que se pueden hacer cosas. Una de ellas, como decía, era prohibir la venta especulativa. La otra son los alquileres indefinidos. Y la otra, que es muy importante, es la compra masiva de vivienda ya construida. Si disponemos de un parque de vivienda público potente, los precios de la parte privada van a bajar. Porque si tienes muchos donde tienes un alquiler social, es evidente que la gente no va a pagar esas barbaridades. Pero yo, en este sentido, creo que lo que hay que hacer es explicar que cuando votas a Amazon estás votando la libertad de pagar 1.200 euros por un zulo. En cambio, cuando votas a otras opciones, diferente. Para ello es importante que el Partido Socialista cumpla, porque si no la gente tiene la sensación de que todos son proclamas pero no se avanza. La propuesta en la negociación del futuro plan estatal de vivienda sigue sobre la mesa la propuesta de condicionar fondos a la aplicación o declaración de zonas tensionadas. Sí, por supuesto, esto no quita lo anterior, ¿no? Yo creo que una cosa es la financiación autonómica, que tiene que ser arreglo al peso poblacional, y ahí los valencianos estamos muy infrafinanciados, y otra cosa es todo lo que no sea financiación autonómica. Los ministerios tienen todo el derecho del mundo de condicionar sus políticas públicas. Al igual que yo respeto que el señor Mazón no quiera intervenir los precios del mercado, porque es su libertad, creo que la ministra de Vivienda tiene todo el derecho del mundo en dar más dinero a aquellas comunidades autónomas que sí lo hacen, porque creo que cada uno en sus competencias y en su presupuesto tiene que hacer lo que quiera. Y evidentemente, si hay comunidades autónomas que quieren más recursos del Estado, tienen que cumplir con la hoja de ruta que ha marcado el Estado. Hablado antes de una negociación para ese plan estatal de vivienda. ¿Qué otras propuestas ha trasladado Sumar? Bueno, hemos estado también en una parte que creo que es muy importante de comparecencia de personas expertas en la Comisión de Vivienda, donde particularmente nosotros hemos incidido mucho en si era constitucional y ajustada al derecho comunitario la prohibición de la compra especulativa. Todos los expertos han dicho que sí, que hay competencias del Estado para poder hacerlo. Por tanto, para nosotros esta es una parte troncal de la negociación. Y luego una parte que pensamos que es muy importante del Plan Estatal de Viviendas viene todo lo vinculado al alquiler joven. En este sentido, nosotros no compartimos la filosofía de la ministra de dar bonificaciones a aquellos caseros que pues pongan unos precios un poquito menos altos. Entendemos que ese dinero que va a dar a los caseros es dinero que le está quitando a la gente joven que no puede alquilar. Por tanto, eso hay que cambiarlo. Simplemente hay que hacer un control de precios y luego invertir, y no al revés. Invertir, que cada uno ponga el precio que quiera. Para nosotros eso no es socialdemocracia, eso no es obviamente un gobierno de izquierdas, sino es capitalismo de amiguetes donde siempre ganan los mismos. Ante los planes de aumentar la oferta de vivienda con nuevas promociones que impulsa SEPES, Sumar ha mostrado cierto recelo o ha expresado cierta suspicacia por, incluso hablando de volver a los tiempos de la burbuja. ¿Cuáles son las dudas que le suscita la propuesta, que es la principal apuesta del Ministerio de Vivienda? La primera, que no es verdad que el problema de la vivienda obedezca a que hace falta más casas. Por tanto, como partimos de un contexto y una realidad diferente, es difícil llegar a un acuerdo. El principal problema que hay en España es que hay mucha vivienda secuestrada por el turismo, apartamentos turísticos en bloques residenciales. Esto no se entiende, esto debería ser ilegal. Un bloque residencial tiene una función concreta estipulada en los planes urbanísticos, que es la vivienda residencial, no un negocio.
Y la otra parte, evidentemente, que hay gente que acumula muchas viviendas y esto impide que otra gente la tenga. ¿Qué hace falta construir en algunos sitios? Quizá. Y normalmente la derecha contesta siempre, ya, pero todos queréis vivir en las mismas ciudades y en las mismas calles. Bueno, pues lo que sabemos es que la obra nueva que se ha construido en la ciudad de Madrid y Barcelona, el 20% no ha sido capaz el mercado de venderlo. Sigue vacía. Entonces no es un problema de más construcción, yo creo que es un problema de más compra de vivienda pública. Creo que el Estado tiene mecanismos como el tanteo y retracto que permite comprar a precios asequibles a fondos buitre, a empresas, etcétera, para una promoción pública. Creo que es importante la compra masiva de vivienda en todos los barrios para no generar guetos. Creo que las promociones públicas de vivienda terminan generando a la larga que los colectivos más vulnerables, que son los únicos que acceden a esta vivienda, bueno, pues entren en un gueto y al mismo tiempo genera crispación, genera racismo, genera desazón de gente que lo pasa mal pero no llega a ser tan precaria para poder adquirir la vivienda pública. Por tanto, creo que ante aquellos que quieren volver a la escalera de los ricos, la escalera del servicio, es muy importante que esa planificación de compra pública haga que haya vivienda social en todas las calles, en todos los barrios y por tanto nos mezclemos. Yo creo que en democracia es muy importante, uno, nunca perder la conciencia de clase, pero al mismo tiempo conocer entornos diferentes y realidades familiares distintas. Ha hablado de los pisos turísticos. ¿Qué medidas pueden plantearse para movilizar toda esa oferta de pisos turísticos al alquiler residencial? Yo creo que hay una muy sencilla, que es que mañana se haga por ley que no puede haber negocios en las viviendas residenciales. Esa es una de las propuestas que ha planteado Sumar. Sí. Igual que planteaba antes que no entiendo por qué una empresa puede comprar vivienda, yo no entiendo por qué en una finca residencial alguien puede montarse un negocio cuando para abrir un negocio en cualquier otro sitio te piden 1000 cosas. En cambio aquí, que no se genera empleo, que no se paga impuestos, porque hay que recordar que los Airbnb o los apartamentos turísticos no pagan ni siquiera IVA, que aparte es una competencia desleal para la persona que tiene un hotel y genera empleo. Entonces yo creo que una propuesta muy sencilla es, como ya no se puede tener negocios en nuestras fincas, porque las casas son para vivir y no para hacer negocio, toda esa vivienda ¿dónde va? Y aquí va a haber dos opciones. Que los propietarios que tienen apartamentos turísticos, que no son grandes fondos, decidan pasar esto directamente al alquiler residencial, porque es el único que puede operar, y la otra, que haya fondos buitre que se quieran ir. Y en el momento que quieran irse es cuando yo creo que el Estado, a través del tanteo y retracto, tiene que plantear una compra pública a precio asequible y regulado y esas pasan a ser parte de la oferta pública. Por tanto, por un lado tendríamos más oferta pública y más oferta residencial en el ámbito privado porque no puedes operar con un apartamento turístico. Yo creo que esto es muy razonable. Yo no entiendo cómo el resto de sectores económicos aceptan que alguien juegue con las cartas trucadas. Es que para abrir una peluquería o para abrir una clínica de veterinaria, tú no lo puedes montar en el tercer piso de una finca residencial. Tienes que tener unas normativas, unas licencias, operar, pagar unos impuestos, etc. ¿Por qué el turismo sí? Porque la vivienda es un bien de mercado. Hemos quedado en que no, ¿no? Pues hagámoslo. Muchos ayuntamientos escriben que ya hay normativa, pero entiendo que también faltan controles o capacidad para controlar. La normativa yo creo que es muy cobarde y de hecho es una propuesta del Partido Socialista que yo no comparto, que es el que haya mayorías cualificadas, en que sean los vecinos quienes decidan. Claro, si yo soy propietario de 7 casas en un bloque que voy a hacer Airbnb y quedan 2 familias, ya puedes poner mayorías cualificadas. Es que yo creo que los derechos nunca pueden estar sujetos a lo que piense la mayoría o la minoría económicamente. Creo que hay que garantizarlos. Y para poder garantizar que una persona no se vaya de la casa en la que está porque no puede pagarla, etcétera, hay que tomar estas medidas. Y por tanto, yo lo siento mucho, creo que no hay medias tintas, creo que hay buena voluntad, creo que todo el mundo es consciente de este problema, creo que el intentar hacer que paguen algún impuesto no está mal, creo que hay ayuntamientos que han hecho políticas valientes, incluso de Partido Popular, el Ayuntamiento de Málaga, pues ahora quiere cobrarles una tasa de recogida de la basura a los apartamentos turísticos y todo esto está bien, pero no resuelve el problema de fondo, que es que, lo siento mucho, pero la actividad económica en una finca residencial debe ser expropiada para garantizar el derecho a la vivienda. El Ministerio de Consumo hace meses abrió una investigación a los portales gestores de este tipo de viviendas. ¿Hace falta cambios en la normativa o la regulación para aumentar la transparencia o garantizar un buen funcionamiento de
de todo esto? Absolutamente. Se debe ser mucho más contundente, pero mira, también hay que ser consciente de que los fondos buitre, las grandes promotoras, etcétera, se adaptan. Por ejemplo, ¿no? Es ilegal el cobrar por ir a ver un piso. Esto lo dice la ley de vivienda. Bueno, pues ahora se han inventado un personal shopper. Entonces, alguien que te lleva a ver muchos pisos para ver cuál se adapta a ti y te hacen pagar, y si no, no puedes entrar a la rueda del mercado. A veces la legislación, claro, va más lenta que la trampa que se inventa el especulador y el rentista, ¿no? Y por eso creo que hay que ser muy contundentes para dejar muy poco espacio. Y creo que si al final operamos la vivienda como un derecho y no permitimos la venta especulativa, no permitimos la intermediación. Si oiga usted, propietario privado, yo, inquilino privado, vamos a negociar, ¿por qué tiene que haber por el medio una empresa que se lleva el 15, el 20% de esta operación? Pues creo que estos son debates que hay que hacer y que evidentemente generan inseguridad a la gente que está establecida a lo que había, pero evidentemente si queremos que la sociedad no termine de reventar y que el gobierno salte por los aires, hay que tomar medidas diferentes. Cuando habla de contundencia entiendo que se refiere también a más sanciones más duras. Yo creo que efectivamente creo que por un lado hay que hacer una política fiscal mucho más elevada para este tipo de actividades, las que no prohibamos, insisto, yo creo que los aparatos públicos hay que prohibirlos, y luego evidentemente las sanciones tienen que ser suficientemente elevadas para que no te sea rentable. El gobierno, el Ministerio de Vivienda, retiró el proyecto de ley de reforma de la ley del suelo ante la falta de apoyos parlamentarios, entre ellos el de Sumar, que se desmarcó de la propuesta. ¿Hay negociaciones actualmente para reactivar la reforma? Yo insisto en este debate, el problema de España no es un problema de suelo. Y luego dentro de la ley del suelo puede haber matices de cuestiones que simplificar la parte administrativa pueden ser positivas. Por tanto, habrá partes técnicas de la ley que podamos acordar. Pero la filosofía de una ley que lo que viene a decir es, por un lado, que hay que liberalizar más suelo. Yo no sé, en Cullera quieren construir Manhattan después de la Dana. Va a haber un momento donde van a construir dentro de los parques naturales. Y la otra, que quita derechos que incluso durante el franquismo se mantuvieron, como que cualquier ciudadano o ciudadana que observe algo vinculado a la corrupción urbanística pueda ser denunciado, no puede contar con el apoyo de una fuerza ecosocialista como somos nosotros. Yo insisto, ellos hablan de seguridad jurídica. Cuando hemos visto en este país cómo funcionan los pelotazos urbanísticos, cómo se acosa a los vecinos para echar abajo sus casas para poder construir nuevas residencias, cómo se intenta untar a los concejales de urbanismo para recalificar terrenos, etc. El quitar el mínimo control que existe, que es que cualquier ciudadano que no tenga la presión de vivir ahí, por tanto una asociación ecologista, un vecino que ya no vive en el pueblo, en cualquier momento pueda denunciar y paralizar esto. Que esto el Partido Socialista y el PNV crean, que le quita seguridad jurídica a los pobres promotores, creo que hay demasiado canto de sirena en este Palacio de los Diputados y creo que hay que pisar más la calle. La respuesta es que no hay mucha disposición por vuestra parte en la reforma. Bueno, yo creo que es una reforma mal enfocada, efectivamente. ¿Ahí han planteado alguna alternativa o...? Bueno, hay una modificación respecto a la parte anterior que han negociado con el Partido Nacionalista Vasco, que es intentar adaptarse al tema competencial. Yo, como fuerza valencianista, me parece bien que se respeten las competencias de todas las comunidades autónomas, pero en el fondo, la parte ideológica de propuesta sigue siendo exactamente la misma propuesta que la patronal y las constructoras quieren. Sé que Florentino Pérez está contento en esta propuesta y generalmente cuando él está contento la gente de izquierdas no. Antes hablaba de una propuesta de su grupo para facilitar la compra de vivienda por parte de los ayuntamientos. ¿Cuál sería la propuesta y cuánto calculan que podrían ganar los ayuntamientos de margen fiscal para ejecutar esas compras? Mira, sin tocar nada en materia fiscal, una propuesta que hemos registrado desde Compromís esta semana es que los ayuntamientos puedan disponer de los remanentes que tienen cerrados en los bancos. Esto es, desde el señor Montoro, los ayuntamientos no pueden gastar el dinero que les sobra a final de año y esto va a los bancos a dormir. Remanentes de tesorería. ¿Alguien entiende que con la necesidad que hay de vivienda pública, un ayuntamiento, pongo un ejemplo concreto,
De los 39.000 millones de euros que tienen el conjunto de los ayuntamientos españoles, por ejemplo, el Ayuntamiento de Alicante tiene más de 200 millones. 200 millones de una ciudad como Alicante se pueden comprar muchos pisos. Pues nosotros la primera propuesta es que la señora Montero deje atrás las leyes Montoro y permita liberar el dinero que está secuestrado en los bancos de los ayuntamientos. Administraciones que han cumplido con la rectitud de la política fiscal como nadie y que han reducido el déficit de los ayuntamientos a cifras anteriores al 2004. Por tanto, una de ellas es una compra masiva con el dinero que está en los bancos. Y luego, evidentemente, una política fiscal que permita tener mayores ingresos al Estado. Debemos poder acercarnos como mínimo al 1% del PIB en inversión en vivienda. Estamos muy lejos. Se escuchan ahora tambores de guerra donde van a permitirse relajar las normas para invertir más en la industria militar. A mí me gustaría que el problema de la vivienda fuera tratado como mínimo al mismo nivel y, por tanto, que en los próximos presupuestos generales del Estado invertamos lo que hay que invertir. La última pregunta era referida sobre todo a los pisos vacíos. Una de las valoraciones una de las estimaciones del INE era que había 3,8 de millones de viviendas vacías. ¿Qué propuestas ha trasladado al Ministerio de Vivienda en ese sentido? Bueno, nosotros aquí planteábamos dos cuestiones. Una, la parte de rehabilitación, porque somos conscientes de algunas de estas viviendas, o muchas de estas viviendas, por ser honestos, necesitan ser rehabilitadas. Pero bueno, la rehabilitación de vivienda desde el punto de vista clásico, pero también desde el punto de vista de eficiencia energética, adaptación climática a la realidad que estamos viviendo, genera empleo, genera economía y por tanto es una buena propuesta. Y la otra es, evidentemente, insisto, en la parte de compra pública. Es decir, pues si la gente tiene casas cerradas que no quiere, tenemos dos opciones: invitarles a que lo alquilen a un precio decente o comprarla a un precio obviamente pactado por el Estado. Porque, insisto, no puede ser que pongamos el foco en realidades completamente residuales como la ocupación, cuando el problema que hay en este país es que hay muchas casas sin gente y mucha gente que no tiene la posibilidad de soñar en tener una casa propia y que tiene que compartir hasta los casi 40, que tiene graves problemas por este tipo de cuestiones y que el Estado no haga nada, ¿no? Pues Alberto Ibáñez, muchas gracias por venir a hablar con Demócrata. A vosotros.